Hola, buenas noches, bienvenidos esta noche a una conversación con Silvia Barbescu. Estamos muy contentos de que en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo tenemos esta noche esta conversación. Les presento a Silvia Barbescu. Ella es artista, productora independiente con 19 años de residencia en México. Es licenciada en Arte Monumental por la Academia de Arte de Bucarest, en Rumanía. En septiembre de 2005 inauguró su taller galería Intaglio Atelier Gráfica Contemporánea, espacio dedicado a la producción, difusión y enseñanza de diversas disciplinas plásticas. Cuenta con más de 30 exposiciones individuales y un sinnúmero de colectivas dentro y fuera de Rumania. Cuenta con obra en colecciones públicas como privadas. Actualmente desarrolla su obra multidisciplinaria en grabado, pintura, cerámica y esmaltes vítreos. Desde agosto de 2010 es docente de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, impartiendo las materias de dibujo, grabado y pintura. Desde 1990 es miembro de la Unión de Artistas Plásticos Profesionales de Rumania y en febrero de 2006 ingresa al Salón de la Plástica Mexicana. Ha sido merecedora de diversos premios, menciones, becas y residencias artísticas en el extranjero, Polonia, Bulgaria, Holanda, Israel, y las que destacan por su importancia han sido en México. Recibió la beca de producción otorgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la beca para realizar estudios de maestría en artes visuales otorgada por la misma institución y cursada en la Academia de San Carlos de la UNAM. Recibió también la beca Artes por Todas Partes, otorgada por el Instituto de Cultura del Gobierno del Distrito Federal en 2006, y el premio de adquisición en la Bienal, en la 12ª Bienal de Dibujo y Estampa Diego Rivera en la ciudad de Guanajuato. Silvia Barbescu es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2012. En octubre de 2007 realiza su primer mural monumental de 280 metros cuadrados en esmalte porcelanizado, encargado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Toluca. En diciembre de 2009 realiza su segundo mural en esmalte porcelanizado, esta vez de 270 metros cuadrados, encargado por el ISSSTE para una clínica en la ciudad de Puebla. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, le cedo la palabra a Lourdes Sánchez. Ella, bueno, parte del equipo del Museo Casa Estudio Diego Rivera, quien llevará también esta conversación con Silvia Barbescu. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenas noches, Gracias. maestra Silvia, nuevamente bienvenida y gracias por concedernos este tiempo para esta charla. A propósito del 169 aniversario de nacimiento de José Guadalupe Posada. Y es por eso que hoy queremos platicar contigo acerca del grabado, pero también de este personaje que poco conocemos, que parece ser un artista bastante completo. Y también queremos hablar un poquito de cómo anda el ámbito educativo, cómo se están formando los nuevos artistas en torno a esta técnica. Muchas gracias, Silvia. Bienvenida. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, porque esto me proporcionó un gran placer de revisar uno de los artistas más importantes que ha tenido México en cuanto a la gráfica y en cuanto a dejado pues un patrimonio súper importante y un legado cultural fundamental, y fue una figura vital para la estética mexicana. Y en ese sentido, como nació en una fecha tan especial como 2 de febrero en 1852 en Aguascalientes, y es muy importante porque 2 de febrero marca el inicio del año nuevo mexica Tlaloc. Y por otro lado también es una fiesta católica muy importante, y para el católico mexicano la Candelaria es un gran momento para reunirse las Así personas y es. festejar. Y por desgracia muere en enero, el 20 de enero de 1913 en la Ciudad de México, Posada. Entonces
si bien empieza su vida en el siglo XIX, que es un siglo súper controvertido, con un montón de movimientos sociales súper importantes con respecto a la libertad, a la postura política, a la igualdad, a la promoción de nuevas formas de educación. Es un siglo en el cual se fundaron constituciones por muchísimos países en el mundo en general. Entonces, tampoco por el 1913 que está muriendo, tampoco le toca mucho por vivir lo que significó la Revolución Mexicana, y no les tocó, por desgracia, todo lo que siguió de los cambios del inicio del siglo XX, pero es muy importante su legado. Claro, Es forjador. así es, Silvia. Mira, justamente es lo que queremos platicar contigo porque ese es el ámbito más conocido que tenemos de José Guadalupe Posada, el ambiente más social, el de el comunicador masivo por medio de estos grabados que veíamos en periódicos, en cancioneros, en imágenes religiosas. Pero hay mucho más de José Guadalupe Posada. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Él se quedó en ese o siempre transitó en este ambiente de comunicación o transitó por otros ambientes? Sí, transitó por otros ambientes. Primero quería hacer una presentación súper rápida y luego a través de las imágenes hablar en concreto de su obra. Entonces Claro. es considerado forjador de la identidad cultural mexicana y más bien de la imagen cultural popular mexicana, generador de esta nueva imagen de la cultura mexicana. Es difícil encontrar un artista tan ligado a la realidad y su calidad plástica es absolutamente excelsa, y todo lo que realizó es tan importante en su compromiso político, en sus hojas volantes, en sus cuadernillos, sus carteles, y su principal calidad es que se estaba dirigiendo a un muy amplio sector de la población, es decir, a las masas. En este sentido, ¿por qué hacemos esta plática con el museo? Porque Diego Rivera lo menciona en un prólogo a una monografía que se realizaron en los años 30 sobre Posada justamente, y donde lo menciona como hijo, se menciona él mismo como hijo de Posada, y es considerado por Diego el prototipo del artista del pueblo por excelencia. Voy a hablar un poco más de esto cuando pasamos a la imagen del mural, del museo mural, que es la tarde, sueño de una tarde en la Alameda Central. Entonces, cronista, ilustrador, caricaturista y súper famoso por sus calaveras, pese a su obra tan variada, y por desgracia no fue tan reconocido en su época como otros artistas contemporáneos. Tengo que mencionar la antología del humor negro, publicada por André Breton en París en los años 40, donde sí lo menciona como un artista genial y lo compara con Max Ernst, pero también está mencionando que es un expresionista que nunca se dio cuenta qué tan expresionista es Posada. Él vivió más bien como un artesano, sin considerarse nunca un artista como hoy tenemos como definición del autor. Otra cosa tan importante es que sin Posada no hay todo lo que significó el taller de la gráfica popular y todos los artistas que militaron por derechos, por igualdades, como crítica a los malos políticos y al gobierno, etcétera. Entonces menciono a Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Díaz de León, y en 1937, pues Leopoldo Méndez O'Higgins y Luis Arenal fundan el taller de la gráfica popular. Entonces, en cuanto a estética, los inicios del grabado en México
funcionó más bien como arte utilitario, como ilustración y como los grabadores trabajaron por encargo y al inicio solo por trabajos por pedido, por decir. En este sentido, sí, el grabado fue siempre considerado más utilitario que arte. La amplia variedad que Posada trabajó, pues fueron encargos para todo tipo de publicaciones, periódicos ni se diga, es la cantidad de periódicos con la cual colaboró es infinita. Pero hizo también trabajos para tiendas departamentales, para boticas, para dentistas, para todo lo que se lo solicitaba lograba realizar. Y su taller, cuando rentó su primer taller de manera definitiva, y voy a empezar a hablar un poco de esto en la segunda cerrada de Santa Teresa en el centro histórico, pues era un cuchitril. Así lo describe Rafael Barajas el Fisgón, que es el súper especialista en Posada, que era un cuchitril, así, incluso sin ventanas, con cartones en la ventana, pues luego mejoró, ¿no? Y voy a empezar a poner las imágenes para empezar a hablar. Ese es su taller. Silvia, antes de que continuemos, a lo mejor es una pregunta muy obvia, pero ¿qué es el grabado? Porque muchas veces pensamos que solamente puede ser en tales materiales como quizá la madera o quizá el linóleo, pero hay un amplio gama de materiales. ¿Qué es el grabado y rápidamente cómo funciona? Es muy buena tu pregunta porque y es normal que haya un poco de confusión. El grabado es la acción y es la técnica en general. El grabado per se es muy, muy antiguo como tal. El grabado es una incisión, es el acto de hacer un surco en una superficie, en una placa matriz. Y la estampación, la estampa es el resultado de la impresión de esta placa. Entonces, correctamente será utilizar, quiero una estampa, no quiero un grabado. Cuando vas al resultado del proceso de la estampación, pero todo el mundo se acostumbra a decir es el grabado. Igual cuando nos referimos a la litografía. Hoy en día, pues es como un póster offset a colores, una lito. No, la litografía es un grabado en piedra y puede ser de muchísimos colores o blanco y negro, en fin. Pero es un alito o es una serigrafía. Entonces, para los que saben, se pueden notar las diferencias, pero por lo general utilizamos mal la palabra. El grabado es la acción de grabar y Ok, la estampa es el resultado. ok. Y el maestro José Guadalupe Posada, ¿qué es lo que, o sea, qué materiales él utilizaba para Ah, realizar su trabajo principalmente? ok. Voy a empezar con su primer litografía. Es tan importante porque debuta en su natal Aguascalientes con este periódico El Jicote. Por desgracia, solo fueron 11 números que sobrevivió este periódico, pero demuestra una madurez y una calidad del dibujo excepcionales. Y voy a pasar varios de esta serie porque esta serie es lo que más me gusta a mí. Una crítica política y social, utilizando elementos simbólicos y metafóricos para representar personajes políticos, para hacer una crítica, y todos en el periódico El Jicote. Esta es toda la serie, donde con su calidad del dibujo, con contrastes de escalas, con elementos simbólicos, pues está criticando muy severamente el contexto. Siempre manejo este tipo de humor bastante áspero, pero en este momento no vemos todavía a las calaveras, no vemos a la No, Catrina, no, no, vemos no, que él es un gran dibujante, incluso retratista. así es.
Yo cuando veo estos dibujos, yo lo asocio de inmediatamente, tengo en la mente las obra gráfica de Honoré Daumier, que es un artista francés, también del siglo XIX, un poco anterior a Posada, y seguro Posada lo conocía. Y Daumier fue un crítico súper severo de la sociedad francesa del siglo XIX. Y él no empezó. Esto es lo que sigue como importancia desde mi punto de vista, que es la Biblioteca del Niño Mexicano. Y hizo toda una serie absolutamente excepcional de 110 cuadernillos en la técnica de cromolitografía, es decir, litografía a colores, lo que para el momento histórico de finales 1899, era una técnica súper avanzada y súper hay un detalle de la técnica de los fondos, que todo se realizaba a mano también, en ese sentido, esta imagen con su detalle. Y fue toda la serie, también es importante, impresa en Barcelona, en España, por Manuel Maucci Battistini. ¿Por qué es tan importante? Porque tenía una imprenta en México igual de famosa que la de Irineo Paz y la de Arroyo Vanegas, que fueron los principales colaboradores de Posada en toda su carrera. Entonces, a partir de 1888, después de la gran inundación de León, donde él tenía un taller con José Trinidad Pedrosa, y ya viene de manera definitiva a México, y según un comentario, un documento registrado por Raquel Tibol, es el momento cuando empieza a dibujar su primer esqueleto, su primera calavera, apenas en 1888, y es como resultado de la tragedia de León. Seguro se impresionó tanto que ya su obra empezó a tomar esta dirección, y de ahí ya nunca dejó de trabajar con esta temática de las calaveras, y así quedó en la historia. Pero él es muchísimo más que las calaveras, y curiosamente no pensaba ampliar el tema de Día de Muertos y sus calaveras, y él se consideraba un gran retratista de la condición humana, y la muerte para él resultó súper democrática. Entonces voy pasando. Esta es otra técnica camafeo, que es como origen de la camafea, que es un relieve bajo de alto contraste de una pieza de arte. Entonces hay un fondo con un contraste muy fuerte y un relieve bajo de otro color. Entonces la placa y la piedra, porque es litografía, y luego placas de plomo y zinc, que vamos a hablar después de esto. Tienes el blanco y negro y un color. Y lo importante aquí es el gran contraste, donde el blanco es súper fuerte. Entonces hay una piedra o una placa de plomo matriz de blanco y negro y otra de color. De la misma serie, camafeo, camafeo. Pero ya empieza a tener su temática de retratista del pueblo, ricos o pobres, en bicicletas, me voy a regresar a este asunto. Todos son iguales, finalmente. Los Es muy indígenas. interesante todo esto que nos comparte Silvia, porque de verdad conocemos muchísimo más del artista y del oficio. Vemos que pues es una línea muy delgada la que divide el trabajo del artesano que talla y graba con el del artista que puede ir a un contenido mucho más crítico. Él fue muy modesto, como hijo de panadero, y como desde niño
trabajó en la panadería de su papá, el concepto de trabajo era diferente. Todo el día trabajaba y todo el día así trabajó todo ese día en su taller de grabado sin descansar. Entonces el concepto era mucho más hacia un artesano, mucho más modesto y nunca se consideró artista. Y para resumir, antes de confundirnos mucho, entonces empieza con la litografía, no hizo mucha gilografía a pesar del hecho que sus imágenes parecen, hizo muchísimas placas de plomo, muchísima camafeo, lo que vimos, y estarcidos, que ahorita les voy a enseñar imágenes, y para la biblioteca del niño son estas imágenes donde ilustró 110 cuentos y todo en cuadernillos de 12 centímetros por 8.5 y es una serie de 110 cuadernillos y luego todo lo demás. Mucho se utilizó en México la importación de imágenes de Europa, entonces al principio copiaron mucho imágenes desde afuera y las copiaban como tal sin dar créditos sin nada, ¿no? Si la imagen religiosa era muy presente. Escogí esta imagen porque la Patria Ilustrada de Irineo Paz, que no es más que el abuelo de Octavio Paz, es una obra del mismo Irineo, es decir, Irineo dibujaba muy bien. No solo tenía una gran imprenta y una editorial muy importante, sino que también dibujaban muy bien. Este retrato también es de Irineo Paz y este también. Ahí empezamos con las xilografías de Posada, son sus primeras grabados en madera. Xilografía, madera. Es alto relieve y se imprimen con un rodillo y es como positivo la imagen. Este ya es plomo. Grabado en plomo con este tipo de asurado también. Grabado en plomo y ahí tenemos una placa de plomo donde se puede ver positivo o negativo inmediatamente. Y la imagen en espejo. Y tenía un buril especial con estas líneas paralelas de diversos grosores para dar esta sensación del buril y del grabado súper bien hecho, que es el velo, se llama este tipo de buril, y ayuda muchísimo a los grabadores a avanzar mucho más rápido en realizar su placa matriz. Posada siempre buscó métodos para abaratar sus trabajos y realizarlos mucho más rápidos debido a la cantidad de encargos que tenía. Ese es otro ejemplo de plomo, grabado en plomo, todo para periódicos. Ya tenemos escenas cotidianas, críticas. También fue un súper ilustrador para periódicos amarillistas. Es decir, el concepto del morbo y del amarillismo que tenemos hoy en día siempre ha existido, solo que tenía otra forma estética, por decir. Este es también un plomo que se puede confundir más bien luego con el zinc, plomo también. En esta imagen se ve el velo y su función, todas estas líneas paralelas son otra imagen que escogí, ¿no? que realiza en plomo también. Plomo también. En estos tengo que hablar de su técnica de estarcido. Es decir, se hace primero la impresión en blanco y negro y luego con una plantilla se va añadiendo el color. Y con esta técnica realizó estarcido, se nota claramente donde puso el segundo color. Todos sus cuentos con esta técnica
de estarcido. Entonces lo que vemos de color está puesto después con una esponjita y con una plantilla. Es como el stencil del día de hoy, por decir. Portadas de revistas innumerables, escenas religiosas innumerables. Lo escogí esta imagen porque sí es zinc. Ahora podemos darnos cuenta de un trabajo mucho más fino. El zinc se refiere como soporte, igual que el cobre, el fierro o el latón, al hueco grabado, es decir, el surco del grabado se obtiene a través de la intervención del ácido. Entonces tenemos los grabados indirectos, donde sí es necesario tener siempre la acción externa de un ácido que nos va haciendo los surcos, o el grabado directo, que es xilografía, podemos decir punta seca también, linoleum. Este también es un plomo. Esta imagen la escogí porque, como bien te comentaba, si omitimos lo que sí representa la imagen, es muy contemporánea la forma de presentarla. Exacto, también eso es algo muy interesante que Posada siempre iba un paso adelante, es más allá del cronista gráfico y de pronto ya nos está mostrando este tipo de disposición que nos invita a una lectura completamente distinta y eso también queremos platicarlo contigo, Silvia, porque ¿qué pasa el día de hoy con el grabado? ¿En qué, en el ámbito de los artistas contemporáneos, cómo lo están retomando? Vemos que es una técnica pues compleja en cuanto al oficio, pero, pero es una técnica, es un medio completamente útil para cualquier artista. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo integran los artistas contemporáneos hoy? Siempre desde las vanguardias, desde el inicio, ¿no? Del siglo XX, la gráfica como género y como disciplina de las artes visuales, que sí incluye el grabado, ha sido un súper recurso creativo y siempre es, o per se, vive y se sostiene perfectamente, o es como un aditivo, un complemento y un ejercicio creativo muy necesario para proyectos más serios de pintura o de escultura o de instalación. Y hoy en día la gráfica tiene un auge fuertísimo, fuertísimo, es decir, es una técnica que practican casi todos los artistas y casi todos los pintores importantes y escultores han hecho gráfica y han hecho grabado. La lista es infinita. Y bueno, para México el taller de gráfica popular fue fundamental. En la ruptura, todos los pintores de la ruptura han practicado el grabado. Y para no dar nombre, ¿no? De los artistas más importantes que reconozco yo en este sentido, podría ser Demián Flores y toda la escuela de Oaxaca tan importante. Y de mis alumnos tengo muchísimos que practican xilografía y linoleum. Es un dato curioso porque sí es una técnica donde se tarda uno un poco en realizar la placa matriz. Sin embargo, con todo lo que significa la tecnología actual, se toman el tiempo de realizar una placa con la gubia. Y esto es muy interesante. Obviamente, tomando en cuenta que el trabajo manual siempre es un trabajo tentador para el artista. Claro, ofrece un espectro creativo amplísimo y vale la pena hacerlo, ¿no? Sí, Mira, me encanta esta ilustración con la que podemos, o esta foto con la que podemos regresar a la obra de Posada sí. y a este personaje que es el icono de la obra de este artista. Silvia, hablando de la Catrina y de estas calaveras,
eh, ¿sigue siendo necesario en estos momentos que los artistas utilicen este tipo de personajes para expresar lo que ellos piensan o ya no? O hoy en día el artista utiliza otros recursos. Hoy en día el artista utiliza otros recursos, pero este icono es tan definitorio y característico para México que no hay posibilidad de confundirlas. Y tal es así que el Archivo Iberoamericano de Berlín tiene más de 500 imágenes de puras Catrina y Posada. Sí, claro, es un Es muy ícono importante de lo y mexicano. de lo mexicano. Difícil encontramos en otras culturas este icono. Finalmente es un icono. Así es. En el buen sentido de la definición de un icono. Ahora, otro dato curioso, por decir así, si de toda la obra de Posada estamos hablando, firmados, solo tiene como 1000 grabados. Entonces, en cuanto a los investigadores que se han dedicado a hablar mucho de su obra y a ver exactamente cuáles son y cuáles no son de su autoría, hay una gran confusión porque atribuyen obras a Posada que no lo son y dejan fuera otras obras que sí lo son. Y no se puede hacer un registro muy correcto de obra. Claro, sí, definitivamente el grabado y todas las artes gráficas siempre encuentran este momento en el cual conversábamos en algún momento que es difícil identificar cuál es el original, ¿no? Que a lo mejor es un tema de otra conversación, pero en el grabado, bueno, las estampaciones o las estampas pueden ser innumerables, pero el tema de cuál es el original es algo también interesante de Hoy considerar. en día tenemos todas las técnicas de grabado posibles e imposibles y todos los tipos de resultados de estampación. Es decir, tenemos de las tradicionales, hasta las impresiones digitales intervenidas, hasta el offset, um, serigrafía, que es otra técnica que permite multiplicación al infinito. Luego, bueno, el monotipo y la narrativa gráfica y cómo puede uno ordenarlos, pues difícil. Hoy en día ordenar así por géneros, pero son los géneros desde siempre y tenemos novedades porque es siglo XXI. Y hoy en día pueden hacer grabados personas que no son excelentes en el dibujo, por ejemplo, como antes se requería de una gran capacidad y habilidad más bien físicas para realizar. Y ahora con la tecnología y con la imagen digital tú puedes transferir cualquier tipo de imagen. Y con el Photoshop ni se diga, modificarlo, transferirlo a una placa con métodos láser, para mencionar solo algunas. El láser ya prácticamente te hace el trabajo. Claro, pero tú en tu experiencia como docente, ya en la práctica con tus alumnos, em, ¿cómo ves la trascendencia de seguir enseñando la técnica original? A mí me da mucho gusto que tengo una buena cantidad de alumnos que sí les interesa la tradición y seguir con el hueco grabado con aguatinta, aguafuerte, mesotinta, con linoleum, con gilografía. Y, por ejemplo, voy a nombrar a Abraham Mascoro, que desde cuando salió de la escuela pues, hace puros linoleums, pero con iconografía absolutamente contemporánea, ¿no? Sus elementos son del arte pop contemporáneo. Y tenemos al maestro Germán Flores, que sí es muy apegado a la tradición.
Ok, vemos que nos platicas de que hay alumnos interesados, hay varios alumnos tuyos también pues destacados, pero, pero ¿vale la pena seguir enseñando la técnica frente a todas estas opciones tecnológicas, Silvia? Pues por supuesto que vale la pena porque pues es una forma de mantenerte con el cerebro activo, de entender la imagen al espejo, el positivo, negativo y desarrollar tus habilidades extras manuales que nunca sobran para tener un pensamiento coherente, ¿no? Es un recurso absolutamente fundamental para la formación artística. ¿Y por qué? Porque tiene el dibujo como base y el dibujo per se es el primer elemento que ordena el pensamiento, empezando con el boceto y hasta el resultado final, ¿no? Es un proceso además colaborativo, entonces en el taller de grabado uno no trabaja solo, nunca, entonces esto de compartir un espacio, de tener orden, de tener disciplina, de respetar la limpieza, aunque parece obsoleto, es fundamental para el proceso educativo. Así es. ¿Y cuál es el campo profesional, además, obviamente, del ámbito artístico? ¿En qué otros ambientes se pueden desarrollar los alumnos que están en formación? Porque también vemos que, bueno, José Guadalupe Posada se apegó mucho a la publicidad, al ámbito religioso, y hoy en día, además del ámbito artístico, ¿en qué otros medios se pueden desarrollar? Sí, exacto. En este sentido, sí fue un gran publicista de su época, Posada. Entonces, para los tan interesados en el arte gráfico y el grabado en particular, pues para empezar van a tener una profesión, mis alumnos. Entonces, van a poder tener su taller de impresión, van a poder dedicarse al diseño gráfico, van a poder tener productos a la venta de sustento para su futuro. ¿De qué vive un artista? Pues de lo que hace. Y si bien la pintura, escultura y otro tipo de proyectos luego es muy difícil financiarlos por su capacidad de reproducción y porque el grabado es un medio de reproducción además de comunicación y por lo que vale, pues es una fuente de ingresos muy serias para el futuro. Por esto muchísima gente se dedica al grabado, al arte gráfico, a la narrativa gráfica, a la impresión, al libro de artista, al impresiones sobre tela, puedes tener resultados en otros campos como la moda. Claro, es amplísimo entonces Es y de verdad amplísimo. vale la pena. Y se puso de moda y a ver cómo también yo voy a conseguir. La Esmeralda tiene el mimeógrafo. Entonces la posibilidad de hacer cuadernillos, libros. Es Claro, importante ser autosuficiente finalmente. De esto se trata más bien con el grabado. Y tener posibilidad de tener una profesión. claro. Silvia, me gustaría regresar a la última ilustración que nos compartiste de la parte central del mural de la Alameda Central Ah, de Diego ok. Rivera, porque me gustaría que nos platiques un poco tu lectura de esta pareja que vemos en la parte central, donde Diego se autorretrata, pero siendo niño, junto a ella, tomándola de la mano, y aquí no vemos, pero junto a la Catrina está José Guadalupe Posada, también bastante bien tomado de la Catrina. ¿Qué lectura le das a esta parte central del mural? Pues el hecho que tuvo un gran aprecio para Posada, considerándolo el máximo artista del pueblo, un gran comunicador, el símbolo de la identidad mexicana y de la estética mexicana, el prototipo de la artista perfecta del pueblo, Posada. Por esto la Catrina es el símbolo, por esto Diego aparece como niño y por esto obviamente la pareja de la Catrina es el mismo Posada, que no lo vemos
aquí, pero ahí está. Y no es un homenaje. Así Este es. mural es un homenaje al Gran Posada finalmente. Y aparecen otras figuras políticas y en fin, toda la historia del mural. Pero creo que no hay mejor respeto que esta imagen del Claro, como mural. bien mencionas, es un homenaje pues que queda plasmado en uno de los murales más importantes de Diego Rivera. Es correcto. Y considerarte hijo de Posada, pues ¿qué más queremos? No sé. Sí, claro, definitivamente la identificación con este artista del pueblo, Diego Rivera la refleja bastante en su obra también, o al menos esa fue su intención. Y bueno, la verdad es que es muy completo todo lo que nos has compartido, Silvia, alrededor de este personaje, de su obra, interesantísimo todo lo que nos mostraste. Y adelante, no sé si quieras comentarnos algo más. Quiero acabar con esta imagen de Leopoldo Méndez retratando a Posada en su taller, y es un linoleum en este caso, se puede notar por los trazos que hay, por tipo de gubias, y en la mesa de trabajo de Posada vemos el buril, una gubia y otro tipo de herramientas que sí se utilizan, y por lo que estoy viendo creo que es una placa de plomo lo que está trabajando Posada, y está viendo pues toda la convulsión de la época previa a la Revolución Mexicana. Por la ventana se ven ahí unas escenas del centro histórico, ¿no? De luchas callejeras y en fin. Leopoldo Méndez en 1952 recibió en el Congreso de la Paz de Viena pues un gran premio. Y esto causó un gran conflicto, por ejemplo, dentro del mismo taller de la gráfica popular, porque pues era un colectivo de trabajo, y de por qué se le da el premio solo a Leopoldo Méndez. Y, en fin, fue controvertido este momento histórico, pero queda sin duda Leopoldo como un gran heredero también de Posada. Así es, vemos la influencia de Posada no solo en otros grabadores, sino también en pintores y esperemos también en artistas que están en formación ahora, en artistas pues que lo puedan tener como un referente obligado, definitivamente, en su formación. Y bueno, Silvia, no sé si quieres compartirnos algo más, si alguien en Sí, el por público ejemplo, quiere preguntar no algo. sé por qué la Esmeralda, y también es interesante, no tiene, por ejemplo, una materia que es cartel dentro de la enseñanza de la gráfica, porque el cartel es fundamental, pero creo que esta materia se enseña en escuela de diseño, estoy casi segura, no sé bien cómo es la currícula, o en la escuela de artesanía. Sí, Entonces, considerado el cartel, pero menos arte, pero sí es muy, muy arte. Para mí el cartel es una síntesis de comunicación. sí, la Por verdad es ejemplo, que estuvimos revisando el programa de las carreras que se ofrecen en la Esmeralda. Vemos que ha tenido constantes renovaciones, siempre tratando de integrar todas estas técnicas tradicionales con las técnicas más afines a la tecnología que vivimos, ¿no? Pero sin duda vemos que el grabado, la pintura, la escultura siguen siendo la base creativa de cualquier artista, ¿no? es correcto, es Perfecto, correcto. Silvia. Pues no sé si quieres agregar algo más, si alguien desea hacerle alguna pregunta a la maestra Silvia Barbescu, que ha tenido una presentación completísima. Muchas gracias, Silvia. No, no es tan completa, falta muchísimo, y falta para el 170 aniversario el año que entra, pues Así es. hacerle de verdad un homenaje a Posada. Sí, un artista completísimo, mexicano, cronista de su México, de su entorno
Y la verdad es que sí, vamos a estar ahí detrás de su aniversario. Hoy está cumpliendo 169 Bueno, años de haber nacido y de habernos dejado todo este, pues este legado. Muchísimas gracias, Silvia. La verdad es que para nosotros es muy importante tener siempre esta oportunidad de dar otras lecturas a los artistas, de dar otra lectura a Diego Rivera también, ¿no? Yo agradezco mucho porque así pude revisar cosas muy interesantes que dentro del contexto contemporáneo está uno muy metido en procesos actuales de creación y olvidas abrir un libro viejo de Posada y volver a disfrutar y volver a reflexionar porque finalmente el arte contemporáneo es el resultado de toda la acumulación de la historia del arte. No hay ningún brinco al vacío. Exacto, siempre es el mismo entorno y siempre vamos a estar viendo el entorno de una manera diferente, de una manera particular, pero finalmente somos la misma manera y la misma sensación, las mismas formas de percibir y diferentes interpretaciones, ¿no? Ok, voy a Aquí hay una contestar. pregunta. Sí, 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 sí. que la técnica Adelante, que Silvia. usa Posada para ilustrar los libros infantiles, esta colección, es este grabado en plomo y con estarcido, es decir, con estas plantillas de colores que pone encima. Sí, 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 interesantísimo lo Como que nos segundo paso, platicaste. primero se hace la primera impresión en blanco y negro y luego con las plantillas va y coloca colores, los colores. Muchas gracias, Silvia. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Alguien que esté interesado? Bueno, hay mucho que saber todavía sobre la técnica sobre posada. El equivalente del estarcido hoy en día será el stencil, que Ok, prácticamente es lo mismo. Los grafiteros usan muchísimo el stencil, es decir, una plantilla cortada y con el spray vas y pones los colores. El exacto. equivalente del estarcido de posada es el stencil del día de hoy. Pues mira, aquí más bien tenemos un saludo que te deja Verónica, quien dice que es un privilegio contar contigo como Muchas maestra de la gracias. Esmeralda. Sí. En la Gracias, Esmeralda Verónica. tenemos absolutamente en el taller de gráfica cubierto todas las disciplinas de la gráfica, desde litografía, gilografía, linoleum, serigrafía y hueco grabado. Completísimo. La verdad es que Completísimo, sí. quien esté interesado, por favor, consulte el programa de la Esmeralda. Es bastante interesante, completo. Y bueno, pues encontrarán maestros tan, tan completos también, profesionales como Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta por ahí. ¿Algo más que quieras compartirnos? Pues no, esto será básicamente no la figura tan importante de Posada y como la Perfecto. historia por lo general no reconoce a tiempo el valor de un artista. Bien, pues creo que estamos en la historia nos ha dado esta oportunidad para hacer un pequeño homenaje hoy en el aniversario de nacimiento de José Guadalupe Posada. Muchísimas gracias, Silvia. Estamos muy Muchísimas agradecidos por gracias todo. a ustedes por la invitación, muchísimas gracias a la directora Argüelles de los dos museos, Museo Casa Estudio y Museo Mural. Y, Perfecto. y enhorabuena. A ver, Muchas gracias, Silvia. Pues ¿y entonces, qué posibilidades tenemos este año de hacerle más homenaje dentro de esta forma digital a Posada? A lo mejor invitar al Fisgón, sí, justamente que aquí es tenemos experto. una pregunta de Amisael Medina, quien pregunta justo eso. ¿Se tiene planeado un o una serie de eventos conmemorativos para el natalicio de José Guadalupe Posada?
Pues seguramente lo iremos sabiendo en el transcurso de este año, dado que es el próximo año el 170 aniversario. Pero Eh, podemos adelantarnos, no sé, Podemos empezar. Y me parece con, que de manera bastante, pues, muy sencilla, el día de hoy podemos pensar que estamos comenzando con este homenaje al gran José Guadalupe Posada. Si estás de acuerdo, de pues acuerdísimo. empezamos. Pues ojalá que así sea, Silvia. Muchas gracias por todo, gracias a todos por su asistencia. Y bueno, pues les recordamos que en las redes del Museo Casa Estudio Diego Rivera constantemente presentamos talleres. Durante este mes vamos a tener uno que tiene que ver con los principios del grabado. Por favor, no se lo pierdan. Seguramente lo van a disfrutar, se van a divertir mucho. Muchas gracias, Silvia. No, para ustedes muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.